Amén. ¿Cuántos ateos piensas que hay en el mundo? Pues estaba mirando algunos datos que algunos libros sacan. En un libro vi que en el año 90 se decía pues que entre ateos y aquellos que se declaran pues no creyentes, pues que quizá había un 20% incluso de personas que se declaraban así. Después estuve mirando otros datos, hablan que quizá del 13% se declaran completamente ateos, pero hay otros que se declaran no creyentes. En nuestro país, en España, el 33% de nuestro país se declara ateo o que no cree en nada, o quizá también los agnósticos, aquellos que dicen que no saben, pues quizá entran también en este porcentaje. Pero cuando somos seres humanos, por supuesto, somos todos seres humanos, y hay preguntas que nos hacemos, preguntas existenciales que se dirían. Una pregunta es, ¿qué hago aquí? Esa es una pregunta, la razón de nuestra existencia. Una pregunta que nos hacemos. Otra pregunta es, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Sí, tengo un nombre, tal, pero ¿quién soy en realidad? Otra pregunta que nos hacemos, o la pregunta de ¿a dónde voy? ¿Qué pasará después? ¿Cuál es nuestro destino? Son preguntas que por toda la existencia de la humanidad nos hemos hecho y la gente se sigue haciendo, y deberíamos todos hacernos esa pregunta. Por supuesto, en la Biblia están las respuestas. Pero otra pregunta que la gente se hace es, ¿existe Dios? ¿Existe Dios? Y esta es una pregunta crucial, quizás de las preguntas más cruciales de todas. Una pregunta que divide a la gente. Vivimos en una sociedad supuestamente tolerante y hay que aceptar y respetar, como se dice, todas las creencias. Y quizá alguno pues puede decir, yo creo en tal cosa, y el otro dice, yo no creo en eso. Quizá habéis escuchado de ese lago en Escocia, que dicen que hay un monstruo que sale del lago ese, el monstruo del lago Ness. No sé si alguna vez lo habéis escuchado. Y hay gente que cree firmemente que ahí abajo hay un monstruo, y otros que dicen, ahí no hay ningún monstruo. Ahora, ¿qué importa? Si uno cree que hay un monstruo en ese lago, o una bestia o algo así, o si no lo hay, pues no importa. Ahora, que una persona crea en Dios, o que una persona no crea en Dios, sí que importa. La persona que cree en Dios y la persona que no cree en Dios no es solamente que no estén de acuerdo en cuanto a el tema de Dios, en cuanto a Dios, es que no están de acuerdo y están discrepando en cuanto al tema más importante, en cuanto al carácter mismo del universo. Hubo un filósofo en Letonia que dijo lo siguiente, no estaríamos de acuerdo con toda su filosofía, pero dijo esto muy interesante, dijo, el mundo de un hombre que cree que Dios le creó para un propósito específico, de un hombre que cree que tiene un alma inmortal, de un hombre que cree que hay vida después de la muerte en la cual sus pecados serán juzgados, ese mundo de ese hombre es gracias. Hablando de esta visión, de cómo de la visión del mundo que pueden tener estas personas, alguien que cree en todas estas cosas y alguien que no lo cree, es completamente distinta la visión que tienen del mundo estas dos personas. Muchas gracias. Las razones de sus acciones, los códigos morales que tendrán, las creencias políticas, los gustos, las relaciones personales son diametralmente opuestas del uno del otro. Y por eso es una pregunta importante. Y ahora tenemos que ser sensatos en cuanto a esto. Vivimos en un mundo que dice, no, pues los dos pueden tener razón. Los dos pueden tener razón. Hay gente que dice, bueno, tú piensas así, yo pienso de la otra manera, los dos tienen razón. Una persona cree que hay Dios, otra persona cree que no hay Dios. Bueno, pues es su verdad. Muchísimas gracias. Es su verdad, cada uno tiene su verdad, pero las dos cosas no pueden ser verdad. Si dos personas se presentan delante de un juez y una persona dice, él es el asesino, y el otro dice, él es el asesino, ¿tú crees que el juez va a decir, bueno, cada uno tiene su verdad? Bueno, ¿las dos cosas son verdad? No, uno solo puede tener razón, el otro está equivocado. Y cuando vienen dos personas, uno que cree en Dios y otro que no lo cree, no puede ser que los dos tengan la razón, o Dios existe o Dios no existe. Ahora, hay un libro que no sé si está en español, pero me acuerdo una vez verlo en inglés que me hizo que pensar. Y este es un libro, es de un autor llamado John Blanchard, y el título del libro es ¿Cree Dios en los ateos?
Y es un título que te hace pensar, un título muy sugerente. Los ateos dicen que no creen en Dios, pero coge la pregunta y la vuelve y le da la vuelta y dice, ¿cree Dios en los ateos? Muy importante, tengo que decir que yo no me he leído el libro, solo el prefacio y la introducción, pero la pregunta en sí ya te dice mucho de qué va a ir ese libro. Y aquellos ateos de este mundo dicen, yo no creo que Dios exista. Ahora, el ateo total, en realidad, como dice este libro en la portada, el ateo total no existe, porque en el corazón de cada persona, de cada nación, de cada época, de toda la humanidad, en el corazón, por más erosionado que esté, Dios ha mantenido ahí un sentido, que podríamos decirlo, un sentido de que hay un Dios. Un sentido de que hay un Dios. Por eso, desde siempre el hombre siempre ha adorado a algo. El problema es que desde la caída de Adán, ese sentido de que hay un Dios ha sido distorsionado y el hombre se crea ídolos que no son el verdadero Dios. Pero al final y al cabo, el ateísmo actual no es más que otro tipo de creencia. Es otro tipo de creencia. Rechazan al Dios de la Biblia para crearse otro tipo de dioses. Porque muchas veces lo que se llama el ateísmo, se supone no creer en Dios, va ligado al humanismo, que es elevar al ser humano como si fuera un Dios. Al final sí que tienen un Dios, que es ellos mismos, el ser humano es el centro. Ahora, en cuanto al tema de la existencia de Dios, pues hay muchos argumentos que muchas veces se han dado de por qué Dios existe, y hoy no vamos a estar con esos argumentos. Por supuesto, solo tienes que mirar un poco a tu alrededor, ver la creación, pensar también de decir, todo esto, todo lo que hay tiene que tener un principio, y ¿quién puso todo esto en funcionamiento? Hay muchos argumentos que podríamos hablar, pero todos estos argumentos, no hay tiempo por supuesto hoy, y solo pueden llegar hasta un punto. Pero al final el problema está en el corazón. Si vais conmigo por favor a Romanos 1, vamos a ver algunos textos en Romanos, aparte por supuesto le estás viendo el Salmo 14, pero en Romanos 1 se habla del problema que tiene el hombre. El hombre que se dice, en cierta manera, como muchos en nuestra sociedad, que dicen, yo no creo en Dios. Romanos 1, versículo 20, dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, lo invisible de Dios, como su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación, el eterno poder y la deidad de Dios se han hecho visibles, lo podemos ver en la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquel que dice, no hay Dios, no tiene excusa. Mira lo que dice después. Pues habiendo conocido a Dios. La creación nos dice que hay un Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Este texto llega a la misma conclusión que llega el salmista en el Salmo 14. ¿Quién es el que dice no hay Dios? Dice el necio, no hay Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y luego si miras un poco más abajo, en el versículo 28, en Romanos 1, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Al final es que no querían tener en cuenta a Dios. Dijeron, yo no quiero tener en cuenta a Dios, por eso, dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y luego ahí se nombran una larga lista de pecados. Ahora, la gente a la que Pablo le escribía esto, de los que están hablando, es de aquellos gentiles, griegos, como cuando Pablo fue a Atenas, eran gente que decía, sí, yo tengo mis dioses, pero lo que habían hecho es rechazar al Dios verdadero. Y vivimos en un mundo así, un mundo que por todos los medios no quiere tener en cuenta a Dios. ¿Por qué? No quieren tener en cuenta a Dios porque no quieren dar cuentas a Dios. No quieren tener en cuenta a Dios en su vida porque no quieren dar cuentas a Dios de su vida. Entonces, en el mundo en el que vivimos, todo lo que les pueda recordar a Dios, todo lo que pueda hacer a Dios claramente visible, se lo quieren cargar, lo quieren eliminar, quieren destruir todo eso. Todo lo que Dios ha establecido en este mundo, todo lo que les recuerda que hay un Dios, lo quieren quitar. Ya eso pasó en
en los tiempos de Cristo, en los tiempos de los apóstoles, más bien, en 1 Corintios 15, Pablo nos dice que había gente que decía, no hay resurrección. No hay resurrección, claro. Así ellos vivían pensando que quizás no había Dios, no hay resurrección. Después, en el tiempo, ha venido gente diciendo, no hay salvación como un regalo divino. La salvación es algo que tú te tienes que ganar. También gente atacando a la persona de Cristo. Dios no se hizo carne, no hay un Dios hecho carne. Más tarde vino mucha gente diciendo, no hay un solo camino, hay muchos caminos para ir al cielo. Por supuesto lo tenemos con la Iglesia Católica que dice, no hay un solo mediador, hay muchos mediadores, está Cristo como mediador, María y los santos, pero la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero esta gente venía diciendo, no hay un solo mediador. En los años 1850, con Darwin y la teoría de la evolución, empezaron diciendo, no hay una creación de la nada. Piensa, todo lo que les recuerda a Dios, lo eliminan. No hay resurrección, no hay salvación por la fe, no hay un Dios hecho carne como es Cristo, Dios y hombre, no hay un solo camino, no hay un solo mediador, no hay una creación de la nada. Por supuesto, luego muchos, incluso algunos cristianos comenzaron a decir, no hay milagros. En realidad, los milagros que pasaron en la vida de Jesús no eran milagros, eran otro tipo de cosas, eran trucos, eran lo que sea, pero todo lo que sea sobrenatural lo queremos quitar. Luego comenzaron a decir, no hay palabra de Dios sin error. No, en realidad la Biblia no es la palabra de Dios. Todo lo que le recuerda a Dios lo fueron quitando en los tiempos que vivimos, en el siglo XX. No hay un matrimonio permanente. No, eso son cosas del pasado. Quieren quitar incluso la familia. No hay familia. La familia es simplemente una invención cultural. Ahora, en nuestros propios años, en estos años, están diciendo no hay solo dos sexos, que Dios creó, varón y hembra los creó. No hay muchos. El hombre está diciendo, no hay nada de lo que me recuerde a Dios. Porque están haciendo todo eso para al final acabar diciendo lo que decía el necio en el Salmo 14. No hay Dios. Yo quito de este mundo todo lo que me recuerda a Dios y al final acabo diciendo, no hay Dios. Me recuerda al Salmo 2, cuando ahí los impíos, aquellos que se rebelan contra Dios, decían, vamos a echar de nosotros sus cuerdas. Dios es como que ha dejado sus cuerdas, sus instrucciones, sus leyes, sus mandamientos, sus instituciones, lo ha dejado en el mundo y el pecador quiere decir fuera con las cuerdas de Dios, quítame esto de encima, todo eso fuera, porque quiero llegar a decir no hay Dios, no quiero nada que me recuerda a Dios. Ahora, como hemos dicho, volviendo al Salmo 14, Dios tiene un nombre para aquellos que le dejan a un lado, que echan sus cuerdas de sí mismos, que le rechazan. Dios tiene un nombre para ellos, para aquellos que dicen no hay Dios. Dice Dios, eso lo dice el necio. Eso lo dice el necio. Hoy queremos ver estas palabras que dice el necio. ¿Cómo dice el necio no hay Dios? Hoy queremos ver estas palabras y que en todo el Salmo eso se va desarrollando. Y en primer lugar queremos ver la pecaminosidad del hombre. La pecaminosidad del hombre. El ser humano, hombre y mujer, somos pecadores. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Y después iremos otra vez a Romanos 3. Mira lo que dice el versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. Es curioso con esto de las palabras no hay. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. No hay Dios. ¿Y qué dice Dios? No hay quien haga lo bueno. El necio dice no hay Dios. Y Dios dice no hay ninguno bueno. ¿Por qué? Porque si tú dices que no hay Dios, Dios es la única fuente de bien. La única fuente de lo bueno es Dios. Si tú quitas a Dios de tu vida, entonces no hay quien haga el bien. No hay quien haga el bien. En el Salmo 16, solo unas páginas detrás del Salmo 14, Salmo 16, versículo 2, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. No vas a encontrar nada bueno fuera de lo que Dios nos ha dado. No hay nada bueno. Todo lo bueno es lo que Dios nos da. Todo lo que nosotros, sin Dios, hacemos es malo. ¿Que así es? Así lo dice el salmista, así lo dice la palabra de Dios.
Es más, muchas veces hablamos de buenas personas, pero ¿os acordáis de aquel joven rico que vino a Cristo y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Cristo fue a la yugular y le cogió las primeras 2 palabras que había dicho Maestro bueno y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. No estaba diciendo Cristo que él no fuera bueno, lo que estaba diciendo es, date cuenta que tú no eres bueno, si me dices bueno a mí, me estás diciendo que soy Dios, porque solo hay uno bueno que es Dios. El bien solo viene por Dios, solo viene de parte de Dios. En nosotros no hay quien haga el bien, está bien claro ahí. Y eso es lo que nos tenemos que dar cuenta. Y debemos aprender y examinarnos que en la base de cada pecado, que cometemos, está la esencia, solo en esencia, pero está la esencia del ateísmo. Porque cada pecado viene por no creer lo que Dios dice. La esencia del ateísmo, de la incredulidad, está en cada pecado. Así que no hay que ver este salmo como decir, bueno, esto no va conmigo, yo siempre he creído en Dios y me alegro. Pero en cada pecado está el ateísmo en esencia, porque cada pecado, incluso el primer pecado, el de Adán y Eva, de tomar ese fruto prohibido, lo que estaban diciendo ellos es, Dios no va a cumplir lo que ha dicho. Dios no hará esto, era no creer a Dios. No voy a morir si comeré esto. Era no creer a Dios. Y no creer a Dios es la esencia misma del ateísmo. Ahora, podemos decir, ¿de dónde viene el ateísmo? Viene el ateísmo de una mente que piensa mucho, como la gente piensa ahora. Si piensas mucho, entonces vas a llegar a la conclusión de que no hay Dios. No, el ateísmo no viene de ahí. Mira de dónde viene. Dice el necio, ¿dónde? En su corazón. El ateísmo viene del corazón, porque el pecado viene de ahí también. El ateísmo no empieza en la cabeza, empieza en el corazón. Un corazón que la Biblia nos dice en Jeremías 17 que es engañoso más que todas las cosas, y el ateísmo empieza ahí. Un corazón que se revela. Yo no quiero hacer lo que Dios dice. Yo no quiero tener que dar cuentas en el futuro. Yo no quiero que mis pecados sean juzgados. Entonces, quiero quitar a Dios de mi vida. Digo, no hay Dios. Pero el origen no está en la cabeza, está en el corazón. Ahora, ¿cuál es el credo, si se podría decir así, o la frase, o lo que creen? Pues está ahí dicho. El origen es el corazón. El credo del ateísmo son estas palabras, no hay Dios. Es decir, no existe Dios, dice el ateo. Piensan que así todo les irá mejor. Ahora, sí que tienen ellos sus ídolos, sus dioses, pero lo que están diciendo es no creo en el Dios de la Biblia, ese Dios que es el único verdadero, el Dios personal, el Dios que lo sabe todo, que está en todo lugar, que todo lo puede, ese Dios que también es santo y justo, pero al mismo tiempo es amoroso y bondadoso. No quieren creer en ese Dios, el Dios revelado en la Biblia. Ahora, Dios le dice, sois necios al hacer esto. ¿Por qué? Porque imagínate que yo dijera hoy, yo no creo que exista el fuego. Nunca he visto el fuego, yo no creo que exista el fuego. ¿Quiere decir eso que si pongo la mano en una hoguera, no me voy a quemar? Porque como yo digo que no existe el fuego, entonces a mí que no me queme. No, por supuesto, por mucho que crea yo que no existe el fuego, me voy a quemar. Y aquellos, por mucho que ellos digan no hay Dios, un día tendrán que presentarse delante de Él, delante de Dios, a dar cuentas de todos sus pecados. El credo es no hay Dios, del ateísmo. ¿Y cuál es el fruto del ateísmo? Pues el mundo quiere hacerte pensar que el fruto del ateísmo es prosperidad. Que el ateísmo llevado a su máxima expresión, el humanismo, hará que todas las guerras concluyan, que el humano sea el centro y que todos estén bien en armonía y paz y prosperidad, pero nada más lejos de la realidad. Dice ahí, dicen no hay Dios, eso viene de la corrupción interior, porque viene del corazón y dice, hacen obras abominables. A eso lleva el ateísmo, a eso lleva el decir no hay Dios. Y la evidencia está clara en nuestro mundo, e incluso en las últimas décadas, el último siglo, donde se supone que ha habido más ateos que nunca, pues el mundo no ha mejorado ni un poco. El siglo XX fue el siglo que hubo más guerras en toda la historia, y el siglo que se supone que había menos religión, menos creencia en Dios, más ateísmo, pues las obras eran abominables. Seguimos con las mismas guerras que antes, en los mismos problemas. Si antes los adoradores de los dioses primitivos
Sacrificaban a sus hijos para apaciguar a los dioses, ahora los supuestos ateos también sacrifican a sus hijos para adorar a sus nuevos ídolos, los ídolos de la prosperidad, el dinero, el placer y demás. Nada ha cambiado, siguen haciendo obras abominables. En los tiempos de David lo hacían, que escribió este salmo. Había países y naciones como los moabitas y como otros que hacían todo este tipo de obras abominables, asesinatos, inmoralidad, etcétera, etcétera, y ahora sigue igual, o peor incluso. Escuchaba el otro día una historia que me dejaba muy triste y ver la maldad que hay en el mundo, incluso pública y hablándola. Y una mujer que, escuché una historia en un colegio, una mujer que era limpiadora de este colegio y estaba hablando ahí con una profesora y una profesora le dice: ¿cómo está tu hija? Tu hija que estaba embarazada, ¿cómo está? La mujer de la limpieza mira y dice: pues ya no está embarazada. Y dice: ¿pero qué ha pasado? ¿Está bien, tal? Y dice: no, que en la semana 22 o incluso más, la semana 22 le dijeron que había probabilidades de que el niño viniera sordo o ciego, así que yo y toda la familia le dijimos a mi hija que tenía que abortar. ¿Que tenía que abortar? Y eso se ve como algo normal y se publica y se dice como si fuera normal. Pero no es la interrupción de un embarazo. Si algo se interrumpe, dicen interrupción de embarazo, si algo se interrumpe luego seguiría, pero eso no es más que un asesinato en toda regla y ya está. Y seguimos en nuestra sociedad desarrollada, sociedad que pensamos que estamos mejor que antes, seguimos haciendo obras abominables. Ahora, por supuesto, pensamos que somos más listos que antes, ahora lo hacemos a escondidas, pero sigue siendo lo mismo. Ese es el fruto del ateísmo, ese es el fruto de decir no hay Dios, hacer obras abominables. Y es que no hay quien haga el bien, acaba así diciendo el versículo 1, pero después dice después en el versículo 2 vemos que no es solamente que no hay quien haga el bien, sino que no hay quien busque a Dios. Dice el versículo 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. A ver si había algún entendido, pero no hay quien busque a Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Buscaron a Dios rápido? ¿Fueron rápido a Dios a buscarle? No, huyeron, salieron corriendo de Dios. Isaías 55, versículo 6, sigue sonando. Sigue Dios mandando estas palabras: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Jesús cuando estuvo aquí dijo: buscad y hallaréis. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, en Mateo 6:33. Y en el Antiguo Testamento tenemos ahí un casting, se podría decir, de quién va a buscar a Dios. Dios está mirando, como dice este versículo, Dios está mirando desde el cielo, a ver quién le va a buscar. Desde el principio, desde Adán y Eva, ya se había dado esa promesa. Adán y Eva habían caído, la serpiente les había vencido, habían caído en el pecado y se había dado la promesa de que alguien vendría que vencería a la serpiente. Y cada personaje que aparece en el Antiguo Testamento es como un personaje que aparece en este concurso a ver si va a lograr ganar el concurso, a ver si va a buscar a Dios, a ver si va a poder vencer al pecado, pero no es más que un casting deprimente en el que los participantes pues son penosos, porque todos van cayendo una y otra vez. El jurado de este concurso siempre vota negativo, negativo, negativo. Nadie logra pasar. Porque aquí se está buscando a alguien que sea entendido, a alguien que no sea necio como los demás, a alguien que no caiga en las trampas de la serpiente, pero uno y otro, todos van cayendo. Puedes ver personajes bíblicos, David mismo que escribió esto, Noé, Abraham, Moisés, todos van cayendo. Hasta que vino Jesucristo, el que no cayó. Vino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el que cumple estas palabras. Dios estaba mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres a ver si había alguien de verdad entendido que buscara a Dios. Y no hubo ninguno hasta que vino Cristo. Él es el único que ha buscado a Dios toda su vida, el único que ha sido entendido toda su vida. Pero en nosotros no hay quien haga el bien y no hay quien busque a Dios. Y el versículo 3 es como que remarca esto, si se puede remarcar más, y dice: todos se desviaron, a una se han corrompido,
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si ya era deprimente, lo que aparecía antes ahora es peor, porque dice, no es que eso sea la tónica general, generalmente, normalmente, todos los seres humanos pues han caído, alguna excepción, no, es que dice todos, y lo repite una y otra vez, todos se desviaron, a una se han corrompido. Vemos cuando dice todos que ahí habla de la universalidad del pecado, todos han caído. David aquí se da cuenta que no es solamente que eso sea los otros, es que todos nos hemos desviado. ¿Os acordáis de Isaías 53? Ese capítulo que nos habla principalmente de Cristo. Dice ahí, todos nosotros todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Pero dice también luego, a una se han corrompido. Y vemos ahí no solamente la universalidad del pecado, sino también la unidad en el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado por muchas veces ha unido a los pecadores. Aunque es verdad que, como podemos ver, hay veces que los pecados son distintos, pero aquí dice que a una se han corrompido. En el Salmo 2, versículo 2, nos dice también algo que se ve esta unidad. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Es decir, el pecado muchas veces une a personas que antes estaban enemistadas, pero se unen en el crimen, se unen en el pecado, en el delito. Y eso lo vemos claramente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Había dos grandes gobernadores, uno era Herodes, el rey de los judíos, y el otro era Pilato, el de los romanos, que había sido puesto ahí, y se llevaban muy mal, pero para crucificar a Cristo, ahí se unieron y ahí que se hicieron amigos desde entonces. Y lo vemos una y otra vez, hay veces que podemos ver incluso en las noticias y vemos gente que se une y es todo en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra de su palabra. Hay veces que me pongo a ver y digo, ¿qué es lo que une? Ahí en algunos países musulmanes radicales, ¿qué es lo que une a algunos de estos musulmanes radicales, religiosos y también en sociedades que son muy machistas? ¿Qué es lo que los une? A veces se unen con otros de sociedades occidentales que son ateos, feministas y liberales. ¿Qué es lo que les une? ¿Por qué muchas veces están tan juntos? Pues porque los dos odian a Cristo, a su palabra, a sus enseñanzas. Eso es lo que les une. Entonces se unen, aunque digamos, pero es que son completamente distintos, es que es como el agua y el aceite. Pues se unen en contra de Cristo. Dice ahí, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y me gustaría que volviésemos, por favor, a Romanos 3, porque en Romanos 3 estos versículos aparecen. La epístola, la carta a los romanos que escribió el apóstol Pablo, está muy bien estructurada. Capítulo 1 se dedica a hablar de cómo los gentiles, por su pecado, están condenados. Pero después, capítulo 2, no solo habla de los gentiles, de aquellos que se dedican a cualquier tipo de pecado, habla de los supuestos religiosos judíos, que también ellos están condenados por su hipocresía, por su orgullo, también. Y en el capítulo 3 dice, ya hemos condenado a gentiles y judíos que todos están bajo pecado, el versículo 9. En ninguna manera, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, Romanos 3, 9. Pero mira lo que dice el versículo 10. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Os suenan esas palabras? Son palabras cogidas del Salmo 14. Ahora, ya que lo digo, por cierto, el Salmo 14 es muy, muy parecido al Salmo 53. El Salmo 53 y el 14 son como los mismos salmos con algunas palabras distintas, pero muy, muy parecidos. Y de ahí lo coge el apóstol Pablo y cita estos versículos del Antiguo Testamento. Y él no solamente está hablando de los que no eran judíos, está hablando de que todos, judíos y gentiles de cada país, todos han caído. Pablo está aplicando esto a todo el mundo. Pero gracias a Dios hay esperanza, hay salvación, incluso para todos nosotros como pecadores, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno,
incluso en esto, en este panorama de depravación, de que todo nuestro ser está caído, inclinado al pecado, hay esperanza. Y la esperanza está en Cristo. Es esa esperanza de la que Pablo habla en Romanos 3, habla de cómo hemos caído, pero después dice, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay esperanza. Sí, es verdad, somos pecadores. Sí, es verdad, no podemos hacer el bien en nosotros mismos, pero en Cristo está nuestra esperanza. Y por eso, nuestro objetivo como cristianos que hemos creído en Cristo no es que la demás gente crea en Dios. Por creer en Dios no se salvan las personas. ¿Sabes que la Biblia dice que los demonios son creyentes? Los demonios mismos son creyentes en Dios. Ellos creen en Dios y tiemblan, pero no han creído en Cristo como Salvador personal. Simplemente una creencia de que yo creo que Dios existe, eso no salva a nadie, para nada. La Biblia nos dice que el único camino no está por creer en Dios, el único camino es creer en Jesucristo como el Salvador de tus pecados. Por eso lo que queremos es que se cumplan esas palabras de Cristo, que empezó su ministerio diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la esperanza, ahí está el camino, no es simplemente creer en Dios. Si el que se llama ateo y se adora a sí mismo, si se convierte en alguien que ahora yo me llamo creyente y adora a un Dios de mi imaginación, sigue tan perdido como antes. Antes se llamaba ateo y se adoraba a sí mismo, ahora se llama creyente en un Dios que se ha inventado él mismo, pero sigue igual de perdido. No, nuestra oración es que acudan a Cristo, arrepentidos de sus pecados, y que crean solamente en Cristo, el que es Dios y hombre encarnado, el que dio su vida para salvar a pecadores. La pecaminosidad del hombre, en el versículo 1 al 3. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Ahora, vemos ya en el versículo 4, 5 y 6, vemos ahí la persecución que hace el necio, porque esta pecaminosidad le lleva a perseguir al pueblo de Dios. Aquellos que dicen que no hay Dios, porque rechazan y odian a Dios, automáticamente eso les hace rechazar y odiar también a los que aman a Dios, al verdadero Dios, y los van a perseguir. Y así es como lo vemos, y lo hemos visto en la historia, y lo vemos aquí también. Versículo 4 dice, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan? El salmista ahí está diciendo, ¿es que no se dan cuenta del gran error que están cometiendo? Es que, como diríamos ahora, es que no tienen dos dedos de frente. Es que si miraran un poco cómo son las cosas, se darían cuenta del gran error en el que están. ¿Es que no se dan cuenta que Dios ha prometido cuidar a su pueblo? ¿Que Dios ha prometido tener a su pueblo, a aquellos que han creído en Cristo, como la niña de sus ojos? ¿Es que no se dan cuenta de eso? ¿Es que no saben que Dios los va a proteger? ¿Por qué no están invocando a Dios? Están diciendo, cuidado, cuidado. Dicen que devoran al pueblo como si comiesen pan. Ellos se piensan, no hay Dios, nadie me va a decir nada, yo puedo hacer lo que me da la gana. Pero cuidado. Cuidado con tocar al pueblo escogido y protegido de Dios. No solamente devoran al pueblo de Dios en esta persecución, también se burlan del pobre. Aquellos que Cristo en las bienaventuranzas dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Los malignos, los pecadores, estos que dicen no hay Dios, se burlan de este pobre en espíritu. Dice, del consejo del pobre se han burlado. Y en nuestro mundo vemos eso una y otra vez. Pero la esperanza del pueblo de Dios, la esperanza de aquellos que sí, aunque una vez éramos pecadores, sin esperanza hemos creído en Cristo. Y Él nos ha transformado y nos ha hecho una nueva criatura. Y la esperanza del pueblo de Dios ante las asechanzas del diablo, ante el ataque de estos necios que dicen no hay Dios y solo quieren ver desaparecer la iglesia de Cristo. La esperanza no está en nosotros, está en Dios. En Dios, en su presencia. Porque dice ahí el versículo 5, porque Dios está con la generación de los justos. Dios no está con aquellos que le han dejado. Y quizá habéis escuchado muchas veces a la gente cuando vienen las calamidades, dicen, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios?
¿Dónde está Dios que ocurren estos tsunamis, estos terremotos, estos volcanes, estos tornados? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es, vosotros habéis dicho no hay Dios, vosotros habéis dicho yo no quiero saber nada, vosotros habéis tirado a Dios fuera. ¿Por qué decís ahora dónde está Dios? ¿No habías dicho tú yo no creo en Dios, no existe Dios? Y ahora dices dónde está Dios. Dios está con la generación de los justos. Así dice aquí. Pero no solamente eso, no solamente está su presencia con nosotros, también tenemos esa esperanza que Él nos da. Pero Jehová es su esperanza. Así acaba el versículo 6. Jehová es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en los avances de la ciencia, nuestra esperanza no está en los acuerdos que puedan hacer los políticos, que casi nunca hacen ninguno, nuestra esperanza no está en que todas las naciones se unan y se destruyan todas las armas, nuestra esperanza está en Dios, solamente en Dios. Jehová es su esperanza, el Señor es su esperanza. Jehová es ese nombre de un Dios que ha hecho un pacto con su pueblo, que ha dicho tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese es el nombre que hay aquí, nombre especial. Y los necios, aquellos que han dicho no hay Dios, aquellos que se han querido inventar en su mente dioses falsos, de aquellos ateos, dice que al final temblarán. Ellos temblaron de espanto, dice ahí el versículo 5. Y solo tienes que leer algunas de las biografías de algunos de los grandes ateos de este mundo, que han acabado así al final de sus vidas. Temblando, mientras intentaban por toda su vida convencerse de que no hay Dios, de que no hay Dios, de que no hay Dios, al final sus vidas acaban en espanto. Y eso es lo que nos habla este salmo, de la pecaminosidad del hombre, de cómo todos nosotros no hacemos el bien, no buscamos a Dios, ni siquiera uno, por eso nuestra única esperanza está en Cristo, no en nosotros. Vemos también del versículo 4 al 6 de cómo el malo y el necio, el que persiste en esto, pues va a ir a por el pueblo de Dios, va a ir a por ellos. Pero en el versículo 7 hay algo muy especial, porque cambia el tono. No sé si os gusta la música, pero si alguien hubiera compuesto o si tuviera que componer una música para cantar este salmo, los salmos eran canciones, pues del versículo 1 al 6 tendría que ser una música triste, en tono menor, grave, trágico, por las verdades tan tristes y tan fúnebres que se están hablando ahí. Pero en el versículo 7 tendría que haber como un cambio al tono mayor, un cambio a una tonalidad triunfante, esperanzadora, feliz y alegre. A veces eso ocurre en la música. He tocado canciones en el piano que eran todo en tonalidad menor y justo cuando acaba, ¡fum!, lo cambian a tonalidad mayor y acaba bien lo que iba todo mal, si se puede decir así en la música. Y eso es lo que ha ocurrido en la historia también, en nuestra historia de pecado, de este mundo de miseria. Cristo vino y sabemos que al final habrá un final feliz para aquellos que creen en Cristo. Y es el final feliz que también tenemos aquí en este salmo, porque el salmista David pues deja de enfocarse en esta maldad de los necios y habla con un deseo en el principio del versículo 7, diciendo, oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Sión era donde estaba la presencia de Dios, era casi siempre la ciudad de Jerusalén, una parte de la ciudad de Jerusalén, pero nos hablaba de la presencia de Dios. Y el salmista dice su deseo de que la salvación venga desde Sión. Y lo que él está esperando es al Mesías. Está hablando aquí del Mesías, que venga ya el Mesías y que salga de Sión, que salga de aquí, de Sión. Y esa profecía, por supuesto, se cumple en Cristo. Cristo, que era judío, salió de la física Jerusalén, salió de Jerusalén a morir en la cruz del Calvario, en la cruz del Gólgota ahí, y traer salvación. Y la salvación no solo para Israel, sino para todo aquel que cree en él, salvación que se ofrece al mundo entero. Ahora, Cristo es el mayor argumento en contra de los ateos y de los pecadores, es Cristo. Tú dices que no hay Dios. ¿Y cómo es que Cristo pudo sanar a los enfermos, multiplicar los panes? Un hombre no puede hacer eso, resucitar a los muertos, un hombre no puede hacer eso. Y más que eso, resucitarse a sí mismo. Al tercer día,
levantarse de los muertos, solo Dios puede hacer eso. ¿No hay Dios? Entonces, ¿cómo puede ser que Cristo, en su muerte, los cielos se oscurecieron, el velo se rasgó, los sepulcros se abrieron y después Él se levantó al tercer día con poder? Cristo es el que nos revela a Dios. Cristo es el que nos revela a Dios. Juan 1,18 dice ahí Cristo mismo, a Dios, bueno, a lo mejor es Juan hablando ahí, dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo y su vida y su muerte y su ministerio es la razón máxima para que creamos en Dios. La razón máxima es lo que Cristo hizo. A Dios nadie le dio jamás. ¿Quién ha dado a conocer a Dios? ¿Cómo estamos totalmente seguros de que hay un Dios en el cielo? Porque Cristo vino. Porque Cristo vino y cambió la historia. Cristo vino y nos dio nueva vida. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta salvación viene de Cristo, que venía de Sión. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Esta salvación también trae libertad de la cautividad, porque dice, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. La salvación de Cristo nos trae libertad de la cautividad del pecado y la salvación también nos trae gozo. Antes estábamos como esos ciegos y necios que dicen no hay Dios, aunque sí, yo siempre he creído en Dios, pero en nuestro corazón actuábamos como un ateo práctico, porque no teníamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Así actuábamos. Actuábamos como un ateo práctico. Aunque en nuestra mente decíamos, sí que hay un Dios, en nuestro corazón y en nuestros hechos, actuábamos como si no hubiera un Dios. Como si no hubiera un Dios que va a juzgar, como si no hubiera un Dios que ve todos nuestros hechos. Dios no me ve, a Dios no le importa, no creo que Dios vaya a cumplir lo que ha prometido. Le estábamos diciendo a Dios, no hay Dios, todo está bien. Pero cuando Dios nos transforma, cuando Dios nos trajo a los pies de Cristo, pusimos nuestra fe en aquel que nos limpia de todo pecado. Entonces ahora salimos de esa miseria del ateísmo, porque no es otra cosa, y venimos al gozo y la alegría y la felicidad que solo Dios da. Como nos dice ahí el versículo 7, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a aplicar su palabra a nuestras vidas.